La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. La inspiración total de la Sagrada Escritura es el lema de este estudio bíblico. Solo la Escritura y nada más que la Escritura. También debo recordarles que este estudio bíblico no reemplaza la iglesia local. Si usted no está asistiendo a una iglesia local en su área, le exhorto que lo haga porque es necesario para su salud espiritual que usted se una a una comunidad que cree lo mismo y sabe lo mismo. Esta unidad con el pueblo de Dios, esta comunión con el pueblo de Dios, le dará una excelente madurez en la vida cristiana. No lo olvide. Es para su bien, es para que usted adore a Dios en comunidad como Dios quiere ser adorado. Dios está buscando un pueblo, Dios no está buscando individuos, está buscando una familia, está buscando un pueblo, está conformando un reino. Así que usted puede ser parte de esto y tiene que comenzar a entrenarse desde ahora para ser parte viva y eficaz del cuerpo de Cristo. Como piedras vivas que vamos siendo juntadas para construir el gran templo donde vivirá Dios por la eternidad. Así que le invito muy cordialmente, muy seriamente, para que se una a una iglesia local. Si necesita ayuda, puede contactarnos y nosotros trataremos de extender los puentes en la región donde usted esté o en el lugar donde usted esté para que se pueda vincular a una iglesia saludable. A los miembros de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio y a los asistentes, les exhorto a que tomen este estudio bíblico como parte de su rutina en la iglesia, como un ofrecimiento de servicio de la iglesia para su mejoramiento, su madurez, su crecimiento espiritual. Medítelo, divídalo durante la semana en varias partes. Escúchelo en oración, en apuntes, en una manera muy responsable y usted verá cómo la bendición de Dios será visible en su vida y en su casa, en su familia. Que el Señor nos ayude para que podamos valorar y podamos darle a este estudio bíblico el sentido que debe tener. Y es que usted conozca al Dios verdadero y único y a su Hijo a quien Él ha enviado, nuestro Señor Jesucristo. La Escritura es el pan de vida, es alimento del cielo, es lo que realmente nutre nuestras almas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vamos a encomendarnos al Señor como lo hacemos todos los días, cada vez que vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Y antes de ir a la oración, quiero también comentarles que he recibido comentarios de personas que siguen este estudio bíblico, que nos llenan de gozo y nos animan para continuar. Nosotros no vamos a esperar sus comentarios, ni tampoco vamos a depender de ellos para continuar y terminar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. A nosotros nos interesa honrar a Dios, glorificarlo y exaltar a Cristo. Pero también debemos reconocer con humildad que nos ayuda mucho el saber que ustedes oran por nosotros y que están siendo bendecidos con el ministerio que Dios nos ha confiado. Entonces, ahora sí, encomendémonos al Señor y pidámosle la ayuda que siempre le pedimos cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios. Señor y Dios nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santifícate a ti mismo, santifica tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, para ser instrumentos para santificar tu santo nombre, tu bendito nombre, tu gran nombre, y para hacer tu voluntad aquí en la tierra como también en el cielo. Que tu reino venga a nosotros, que tu reino se extienda entre nosotros. Ayuda a este país, ayuda a Colombia, ayuda a América Latina, ayuda, oh Dios, a
todos los pueblos que están recibiendo en este momento el mensaje de tu bendita palabra, sea por medio de nosotros o de cualquier otro instrumento que tú estés usando, Señor, para proclamar tu evangelio en el mundo. Padre, ayúdanos con tu Santo Espíritu, guíanos para ser fieles a la predicación de tu bendita palabra, y a mis oyentes, a mis seguidores, a los que estudian con nosotros, dales un corazón abierto, una mente limpia, sin prejuicios, sin temores de ninguna clase, y que puedan comprobar que tu voluntad es agradable y perfecta. Ayúdanos en este momento con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 33 al 46. Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Ellos dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Hemos llegado al punto de la descripción de la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María en Betania, amigo de Jesús. La tierna simpatía de Cristo por estos amigos, ahora afligidos, se manifestó por la angustia de su espíritu. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Es como lo describe la palabra. La expresión es fuerte, muy descriptiva, muy vívida. No se trató de un estremecimiento formal o convenientemente apropiado para el momento. No fue un formulismo. No hay muchas palabras en esta ocasión. No hay salamerías ni adulaciones. Hubo acciones, hechos muy concretos, actitudes muy precisas que indican que las circunstancias se vivían con verdad, sin fingimiento ni apariencias. Se trataba de un sentimiento genuino, auténtico, profundo. Era verdadero amor, muy humano y también divino a la vez. Una manifestación clara del hombre perfecto que fue Jesucristo y al mismo tiempo del Dios amoroso que nos amó primero y con un amor indescriptible propio de Él. Estamos hablando de la persona de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En verdad, nuestro Señor Jesucristo es afligido
en todas las aflicciones de los creyentes. Como seres humanos, pasamos por muchas aflicciones. El Señor Jesucristo no estuvo exento de ellas. Su preocupación por los hermanos, por sus congéneres, lo demuestra su bondadosa pregunta por los restos de su amigo fallecido. Él actúa en la forma y la manera de los hijos de los hombres, es decir, como los humanos, al ser hallado en semejanza de hombre. Él es 100% hombre, Él es 100% humano. Eso lo demostró por sus lágrimas. Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que le escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En verdad, nuestro Señor Jesucristo fue varón de dolores y experimentado en quebranto. No lo será más, solo en aquella ocasión y solo durante su vida terrenal. Las lágrimas humanas de compasión, cuando son sin fingimiento, se parecen a las de Cristo. Pero Cristo nunca aprobó esa sensibilidad de la cual se enorgullecen tantos hoy día, de los que lloran por simples relatos de problemas, de angustias, de injusticias, de calamidades, de malos tratos, pero se endurecen ante el terror de amar más la mentira que la verdad. Hay gente que eso no lo inmuta. Pueden nadar en la mentira y saben que están nadando en la mentira, en las tinieblas. Eso no les inmuta. Pero sí viven preocupados por la contaminación de la atmósfera, de las aguas, la escasez del agua, etcétera, etcétera. Las tragedias los ponen descontrolados, pero su destino eterno, su condición espiritual, en nada les preocupa. Esto no acarrea lágrimas en nuestro Señor Jesucristo. Esta insensibilidad de que les hablé hace poco, no le quita el sueño a muchas personas. Esto de no preocuparse, de no sensibilizarse por andar en tinieblas, por andar en mentiras. Pero la insensibilidad de algunos frente a los animales, por ejemplo, aterra a 3/4 partes de la humanidad hoy en día. Es decir, aquellos a quienes importa mucho el dolor temporal y el dolor del ahora, y menosprecian o ignoran intencionalmente la tragedia espiritual del mañana, la muerte eterna, la perdición del alma, el infierno eterno, hace que la sensibilidad frente a los hechos del ahora se tornen una verdadera insensatez. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que el Señor Jesucristo también dijo en su Evangelio. No le teman al que puede quitar la vida. Témanle al que puede perder el alma y destruirla en el infierno. Pero vamos a la Escritura para seguir en este enfoque que traemos de el dolor, la angustia, las aflicciones, la humanidad. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como lo es todo en la vida y como siempre lo hemos dicho, Jesucristo nos da el ejemplo al apartarse de las escenas de hilaridad frívola o de risas sin sentido para que consolemos al afligido. A veces la vida no es para que estemos de chiste en chiste o de carcajada en carcajada o de fiesta en fiesta. Hay gente que sufre. Hay gente a nuestro alrededor que no tiene motivo para reír. Tengamos muy en cuenta la aflicción del otro, la aflicción del vecino, la aflicción del compañero, la aflicción del pariente. Tengamos muy en cuenta eso y que nuestro corazón sea llamado a compasión, a solidaridad. Sigamos estudiando la Escritura para que sea la Escritura la que soporte lo que estamos tratando de establecer como verdad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tenemos que renunciar al gozo y la comodidad, el confort, la seguridad frente al dolor del prójimo.
especialmente cuando ese dolor tiene que ver con el alma y las cosas del cielo, las cosas espirituales. Nos debería aterrar la posibilidad de que nuestros hijos e hijas, nietos, bisnietos, parientes, vecinos, amigos, compañeros, vayan al infierno. Si es dolorosa la muerte de alguien cercano a nosotros, ¿cuánto más debería dolernos la realidad de la condenación eterna, la muerte eterna para todos aquellos que mueren sin Cristo, especialmente aquellos que son cercanos a nosotros? Muchas veces nosotros nos equivocamos en nuestras apreciaciones y en la forma de valorar las cosas. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta que hay valores superiores a los de esta vida temporal. Estamos muy aferrados a esta vida temporal y le damos demasiado valor a las cosas de aquí y del ahora. Pero pocos, en verdad, sopesan la realidad de lo que viene, de lo que hay más allá de la muerte, de lo que es la otra vida, la verdadera vida. Es necesario que pongamos atención a las Escrituras y es necesario que indaguemos acerca de lo que es nuestro fin y hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aprendamos de una vez por todas, analizando estas cosas y pensando en estas cosas que la palabra de Dios trae a nuestra mente y a nuestro corazón, que somos nosotros los que estamos en un estado digno de conmiseración. Nosotros somos los miserables y somos los desvalidos, los que necesitamos misericordia y socorro. Y lo necesitamos ahora, aquí, hoy, mientras estamos en esta tierra. Gracias a Dios, tenemos dónde acudir y un gran Salvador, los que somos creyentes. Un Salvador suficiente y omnipotente, glorioso y victorioso, y siempre dispuesto a recibirnos y nos rescata de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es un buen paso, muy buen paso, levantar un alma a la vida espiritual. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando se quita la piedra de su sepulcro, de su muerte espiritual. Cuando Jesucristo elimina todo obstáculo y permite que en nosotros se superen los prejuicios, dando lugar para que la palabra penetre en el corazón y cumpla su función. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Cristo, por la gracia, encuentra en nosotros un corazón de tierra abonada, y el Señor nos da la confianza en el poder de su revelación sobrenatural y en su fidelidad, veremos la gloria de Dios y nos alegraremos al verla. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña con su ejemplo a llamar Padre a Dios en la oración y a acercarnos a Él como hijos confiados, como lo hacen los hijos verdaderos, con padres verdaderos, y lo hacen con reverencia humilde, pero con santa osadía. Jesucristo, frente a la tumba de Lázaro, habló directamente a Dios con los ojos alzados y en voz alta para que ellos se convencieran, para que los que escuchaban se convencieran que el Padre le había enviado al mundo como su Hijo amado. Él pudo haber resucitado a Lázaro por el ejercicio silencioso de su poder y su voluntad, y la obra invisible del Espíritu de vida, pero lo hizo en voz alta, lo hizo públicamente, lo hizo en presencia de muchos testigos, a propósito, intencionalmente. ¿Por qué? Porque este milagro era un tipo del llamado del Evangelio por el cual se sacan las almas muertas de la tumba del pecado.
tipo del sonido de la trompeta del arcángel del último día, con que serán despertados todos los que duerman, incluyendo nosotros posiblemente, que durmamos en el polvo, y seremos convocados a comparecer ante el gran tribunal. La tumba del pecado y este mundo no son lugar para aquellos que Cristo revivió, a aquellos que Él dio vida por voluntad y elección soberana del Padre. Ellos deben salir de los sepulcros del pecado, el mundo, deben salir del demonio y deben salir de la carne. Lázaro fue revivido. Pongan mucha atención a esto. Lázaro fue revivido completamente y regresó no solo a la vida, sino a la salud, sin enfermedad alguna. El pecador no puede revivir su propia alma. Si Cristo no le da vida, jamás la tendrá. Y cuando Cristo da vida, da salud. El plan es perfecto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida. Es importante notar aquí con sumo cuidado este querer selectivo de nuestro Señor. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, y el Señor salva a quien quiere y pasa por alto y deja a quien quiere. No es por su bondad, no es por su piedad, no es por su religiosidad, no es por su rectitud, no es por su honradez, no es por su mansedumbre, no, es porque Dios así lo quiso. Esto equivale a describir la gran necesidad que tiene el ser humano de usar los medios de gracia, porque la fe es un don de Dios, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El primero y más grande medio de gracia para los seres humanos es solamente la Escritura. Ahora, el creyente no puede santificarse a sí mismo. Necesariamente es movido por la gracia de Dios para dejar de lado todo peso y todo estorbo que le impida correr en pos de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La nube de testigos a que se refiere el versículo anterior, para que entremos en contexto, está conformada por todos los que son nombrados en el capítulo 11 de Hebreos, conocidos como los héroes de la fe. Algo muy importante que debemos aprender aquí es lo siguiente: no podemos convertir a nuestros parientes y amigos, pero debemos instruirlos, precaverlos e invitarlos. Ese es nuestro deber. Nosotros no tenemos poder para convertir a nadie. No podemos en verdad convertir a nadie. No tenemos cómo. Eso es trabajo exclusivo de Dios por medio del Santo Espíritu. Quiero ser muy enfático en eso. Jesucristo no nos envió a ser conversos o gente convertida a todas las naciones. Es importante aclarar y entender el texto de la Gran Comisión en Mateo 28. Se nos ordenó ir y hacer discípulos, iniciando en nuestra Jerusalén, luego un poco más allá y más allá hasta llegar a lo último de la tierra, a todas las naciones. Hay que meditar en esto, mis queridos estudiosos. Hay que estudiarlo seriamente, pero sí debemos y podemos en Cristo instruirlos, precaverlos, advertirlos e invitarlos. En otras palabras, interesarlos por conocer más y más de Cristo. Esto es hacer discípulos. Esto no es hacer conversos, como algunos entienden equivocadamente el texto de la Gran Comisión. No tenemos ese poder. No tenemos ese poder. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos
reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. En la lectura que acabamos de escuchar, no es de extrañarnos que los fariseos se confabulen contra Jesús. Difícilmente haya un descubrimiento más claro de la locura del corazón del ser humano, de su enemistad enconada contra Dios, que lo que aquí se registra en lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de San Juan. Las palabras de la profecía en la boca no son prueba clara de un principio de gracia en el corazón. Escuchen eso. Es importante que lo piensen, lo mediten. Las palabras de la profecía en la boca no son prueba clara de un principio de gracia en el corazón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el último día me dirán muchos: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Las palabras de la profecía en la boca de alguna persona no son necesariamente prueba clara de un principio de gracia en el corazón. Tengan muy en cuenta eso y estúdienlo, medítenlo con profundidad. Por el pecado tomamos el rumbo más eficaz para echarnos encima la calamidad de la cual procuramos escapar, como hacen quienes creen que fomentan su propio interés mundano oponiéndose al reino de Cristo. Lo que el impío teme le vendrá. Algunos piensan que alejándose de Cristo, que alejándose de Dios, que metiéndolo en el olvido, no van a tener problemas, no van a tener compromisos, no van a tener que sufrir exigencias. La conversión de las almas es la reunión de ellas con Cristo como su Rey y refugio. Él murió para efectuar esto. Así que esto es lo que a usted le conviene. Esto es lo que lo edifica, esto es lo que lo salva, esto es lo que lo hace una verdadera criatura de Dios, una nueva criatura. No olvide lo que le acabo de decir hace unos minutos. Lo que el incrédulo teme, eso le vendrá. Eso está en la Escritura. Eso no es asunto mío. Entonces, al morir Cristo en la cruz, compró las almas de su gente, de sus escogidos, para sí mismo, y adquirió el don del Espíritu Santo para entregarlo a esas almas que Él salvó, que Él compró con su preciosa sangre. Su amor al morir por los creyentes, por los escogidos, debe unirnos estrechamente. La desunión entre los cristianos, la falta de comunión y de compañerismo es uno de los más grandes pecados que un cristiano puede cometer. Y es frecuente, es muy frecuente entre nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 54 al 57. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase
para que lo prendiesen. En esta porción de la Escritura podemos ver con toda claridad que los judíos determinan buscar a Jesús, encontrarlo antes de la fiesta de la Pascua. Y es interesante que Él se oculta. Es interesante que Él no les permite ponerle la mano encima porque su hora no ha llegado. Él tiene su tiempo. Él está haciendo esto voluntariamente. Él está haciendo esto porque Él quiere, por amor. Y será en el tiempo de Él, no en el tiempo de los judíos, no en el tiempo de los enemigos de Cristo. Debemos renovar nuestro arrepentimiento antes de la Pascua del Evangelio. El Evangelio es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Así, por una purificación voluntaria y por ejercicios religiosos, muchos, más devotos que su prójimo, pasan un tiempo en Jerusalén antes de la Pascua. Cuando esperamos reunirnos con Dios, debemos prepararnos con solemnidad. Tenía una reunión esta semana con varones de la iglesia y uno de ellos dio testimonio de cómo se prepara él para la celebración de la Pascua, de la Santa Cena, cómo se prepara él con su familia para prepararse para la gran convocación del domingo y la reunión de adoración en común. ¿Cómo me gustaría, qué gozo me daría que todos en mi iglesia tomaran el buen hábito de prepararse durante la semana para la gran convocación el domingo, para la reunión de adoración juntos, para tomar la Santa Cena juntos? Eso sería maravilloso. Cuando esperamos reunirnos con Dios, debemos prepararnos con solemnidad. Ningún artificio, ninguna cosa artificial, superflua, vanidosa del hombre, del ser humano, puede alterar el propósito de Dios. Y aunque los hipócritas se diviertan con formas y disputas y los hombres mundanos procuren sus propios planes, Jesús sigue ordenando todas las cosas para su gloria y para la salvación de su pueblo. Cristo enaltecido es el gran propósito de Dios. Dios glorificado es el gran propósito. Todos y cada uno de nosotros hemos sido creados y formados para la gloria de Dios. Y en esto tenemos que pensar, y en esto tenemos que invertir tiempo, y en esto tenemos que poner nuestro amor, nuestro corazón, para entender de qué manera vivimos para vivir en ese amor. No nos movemos en otra cosa o en otra persona, sino en Cristo. Mis queridos estudiosos, hasta aquí llegamos hoy con este estudio de la palabra de Dios. Espero que el Señor le haya hablado, espero que el Señor haya tratado con usted, que usted haya tomado decisiones y determinaciones de arrepentimiento, de cambio de vida, para gloria de Cristo, para gloria de Dios, para enaltecer al Señor y para que su vida sea edificada. Vamos a construir una verdadera relación con Cristo, en verdadera comunión entre nosotros los creyentes y entre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como ellos son uno, nosotros debemos ser uno. ¿Y qué es lo que nos debe unir? Lo que sabemos y lo que creemos. ¿Dónde encontramos lo que debemos saber y lo que debemos creer? Solo en las Escrituras y nada más que en las Escrituras. Un abrazo para cada uno, un abrazo para todos los que nos escuchan en el mundo, los que están en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Alemania, en Italia, en España, en tantas partes del mundo que nos escuchan y donde hay colombianos y donde hay gente de la Iglesia Betania de la Reforma que por razones de Dios, de su soberanía, han tenido que partir del país. Y a los que nos escuchan porque Dios los trajo a este estudio bíblico, les rogamos que se contacten con nosotros, que oren por nosotros, porque nosotros nos alegramos que sus vidas sean edificadas a través de estos programas. Un abrazo para todos, un abrazo muy sentido en el amor de Cristo. Los amamos con todo el corazón. Hasta el próximo programa, Dios mediante. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.